Les doy la bienvenida a este espacio que como Castor y para nuestros clientes hemos dispuesto justamente para que la secretaria ejecutiva de condominios del MIMBU, Doris González, brinde la información necesaria para todo lo relacionado con la declaración y vinculación de condominios, que es un aspecto de la ley de copropiedad 21.442, del cual se han establecido fechas, plazos y que muchos de nuestros administradores, de nuestros clientes, nos han solicitado porque requieren todo lo que es la información del procedimiento, de plazos, de cómo hacerlos y a su vez también tienen muchas dudas. Entonces, por lo tanto, en honor de poder abarcar la mayor cantidad de preguntas, les voy a pedir que las dejen por el chat. Ya previamente hemos tenido una recopilación y la idea es que seamos lo más ordenado posible. Igualmente, nosotros en compañía de nuestros aliados de CIAL Abogados, que son un estudio de abogados aliados con Castor, con el cual tenemos alianza, ellos están preparados y dispuestos para que una vez que Doris termine la presentación, responda las dudas, etcétera, en caso de que ya por tiempo no podamos continuar con el equipo del MIMBU, nosotros podemos continuar atendiendo la mayor cantidad de dudas que tengan, asesorándolos, explicando la ley, y para ello nos acompaña también Emilio Azad, quien es abogado con quien siempre hemos trabajado. Como les repito, esto se está grabando. La idea es que después podamos enviárselo por mailing y puedan tener acceso, lo puedan compartir con sus equipos. Eh, Les repito, por favor, dejar sus dudas por el chat y las vamos a estar leyendo una vez terminada la presentación. Eh, Doris, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos y creo que ya estamos listos para iniciar. Ah, perfecto, me fui inmediatamente. Bueno, primero que todo, darles las gracias a Castor por la invitación, por este espacio que es para nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo y para la Secretaría muy importantes respecto de la labor que estamos haciendo. Digamos, en esta instalación de la Secretaría desde el año 2022, efectivamente hemos tenido un acercamiento, hemos mantenido contacto, hemos generado distintas instancias en las que han fortalecido también los vínculos y la información. Entonces, en esta etapa lo que nosotros estamos haciendo, en el marco de la ley de copropiedad inmobiliaria, y digamos, la segunda parte del Registro Nacional de Administradores de Condominios, que es un aspecto que habíamos dejado un poco stand-by, priorizando en ese sentido la inscripción de los administradores y comentando también algunas situaciones que tuvimos que ir abordando en el camino respecto de las mejoras incluso de la plataforma. Eso lo voy a ir comentando a través de la presentación. Pero lo primero es entregarles un mapeo y una síntesis y una cuenta del Registro Nacional de Administradores de Condominios, que esto es parte de las innovaciones de la ley de copropiedad, que ha sido, digamos, una de las tareas o de los mandatos que la ley de copropiedad le deja al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y particularmente a esta Secretaría Ejecutiva de Condominios, en la que tuvimos que llevar adelante este proceso de inscripción de los administradores. En esto las cifras son bastante grandes, robustas además, y sobrepasan las proyecciones que nosotros incluso como ministerio teníamos. Nosotros, en base a la información que tanto los gremios de la administración, software, del Servicio de Impuestos Internos, que pudimos extraer algunas cifras, proyectábamos alrededor de 3.000 o 5.000 personas que podían inscribirse en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, y hoy día ya eso ha sobrepasado, digamos, esta proyección que teníamos. A la fecha tenemos 8.688 personas inscritas en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, que eso es una cifra a nivel nacional. En todas las regiones del país tenemos inscritos personas que
han hecho su trámite, digamos, su inscripción en base también a los requerimientos que la misma ley ordena que estas personas naturales o jurídicas deben tener para poder inscribirse. Ahí tenemos 8.448 personas naturales inscritas y 240 personas jurídicas, de las cuales solo el 90,55% está vigente. Y ahí también es un aspecto importante recordar que todas las personas inscritas en este registro tienen la obligación de actualizar su inscripción. ¿Esto cómo se hace? Se hace una vez al año y basta con enviar el certificado de antecedentes, que es el que pueden subir a la plataforma de manera digital a través de la clave única. Y vale la pena recordar también que dentro del diseño de esta plataforma que realizamos, un mes antes del vencimiento digamos, de su registro, automáticamente le llega un correo electrónico a la persona recordando y avisando que su actualización debe ser realizada prontamente y que, digamos, en este sentido, que se ponga al día respecto de la actualización, que también es un aspecto normado y que nosotros, en ese sentido, lo que hicimos fue que por lo menos una vez al año tengamos esa actualización para que esa persona siga vigente en la plataforma y pueda seguir cumpliendo sus funciones como administrador o administradora. ¿Ya? Acá algunos aspectos que yo creo que son relevantes también, como para dar cuenta de cómo fue la construcción de este registro y que hoy día estamos en esta segunda parte. En el año 2022 tuvimos el diseño de la plataforma. Acá con nuestros equipos internos lo que hicimos fue ir pensando cómo debíamos diseñar este registro y particularmente lo que buscábamos ahí es que, claro, esta digitalización de la que se hablaba también fuera de la mano con pensar en esto de un estado mucho más ágil, que las personas pudieran hacer sus trámites ya no presencialmente, no tener que ir a la oficina específicamente, y que es un poco esta caricatura de ir con el documento a la ventanilla, que se lo timbren, ir a otro, digamos, a otra institución o a otra ventanilla a buscar, terminar todo el procedimiento acá. Buscamos que esto fuera virtual de principio a fin y en ese sentido fuimos trabajando. Ahí el año 2023 trabajamos con la empresa particularmente en el diseño y la arquitectura de cómo esta plataforma debía funcionar. En el 2024 la pusimos en marcha, que fue el momento en que comenzaron además a correr los tiempos para las personas que ya estaban administrando condominios y que tenían 18 meses para inscribirse, ¿cierto? Y al mismo tiempo comenzamos el proceso de mantención evolutiva. ¿Y qué es lo que significa esto? Que a partir de los mismos reportes del uso de la plataforma, de quienes buscaban inscribirse y de nuestros propios equipos en las distintas regiones del país, fuimos haciendo mejoras en ese mismo momento para que esta plataforma funcionara de una manera mucho más ágil, que cumpliera con las expectativas, con el objetivo, que era agilizar el procedimiento. Y ahí también vale la pena reconocer que tuvimos un nuevo crítico bastante importante en este flujo de solicitudes y particularmente en la región metropolitana, donde los tiempos de espera se extendieron por meses. Y eso, buscamos alternativas también para que las personas que estaban a la espera de esa inscripción no tuvieran problemas al momento de seguir administrando, y vi un documento que validaba un poco este proceso de inscripción que ya había comenzado. A la fecha ya no tenemos esos tiempos de espera. Hoy estamos cumpliendo efectivamente, sobre todo, insisto, en la región metropolitana, que es donde existe la mayor demanda de inscripciones. Estamos con los tiempos y los plazos que la propia ley establece. Bueno, el 2025 los accesos y mejoras a la garantía, que ya cierra ese procedimiento, y este 2026 comenzamos con esta segunda parte del Registro Nacional de Administradores de Condominios, que tiene que ver con la declaración de los condominios por parte de las personas que administran condominios, en este caso de las administradoras y administradores.
¿Qué es lo que pretendemos en este 2026? Que ahí lo grafica un poco esta como línea de tiempo que diseñamos, es que el Registro Nacional de Administradores esté al 100% del mandato legal. ¿Y por qué es esta proyección? Porque como lo decía anteriormente, esta segunda parte había quedado un poco en stand-by, priorizando la inscripción, pero también nuestros equipos jurídicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos han solicitado ponernos al día y cumplir con la ley, que es el mandato también que tenemos, digamos, en ese sentido. Las gestiones realizadas en este segundo proceso, que acá yo creo que vale la pena también mencionar el cómo fuimos generando esta segunda parte. Primero, el diseño del proceso de la declaración fue en el año 2023 y por eso decía que había quedado stand-by. Esto fue parte del diseño de la plataforma. En el año 2024, ya lo decía, se priorizaron las inscripciones de los administradores. El 2025 logramos destrabar a finales del 2025 los nuevos críticos y ya el 2026 comenzamos con gestiones internas y externas para viabilizar esta segunda parte. Y lo primero que realizamos fue una reunión con los gremios de administración, con 4 gremios que son los 4 gremios representativos hoy día en el país por lo menos y que digamos, son aquellos que cumplen con la representación que tienen los administradores. Lo que hicimos en esa reunión fue informar un poco de este procedimiento, de este proceso, cuáles iban a ser las estrategias, porque por sobre todo nos interesaba tener espacios de información, de capacitación, para que este procedimiento fuera de una forma adecuada y nosotros también pudiéramos contestar consultas, inquietudes, como lo vamos a hacer en unos minutitos más respecto de este tema específico y acá en este webinar. ¿Ya? Además de eso, lo que hicimos fue enviar de manera masiva el oficio 326, que es el que se indica a los administradores y administradoras que deben realizar este procedimiento, cuáles, digamos, son además el marco jurídico en el que avala o el que avala, digamos, esta solicitud. Y información relevante también, por ejemplo, en el caso de que este tipo de gestiones que deben realizar de forma obligatoria no se cumplan y comenzamos esa campaña de difusión. Y acá un poco del contexto y el marco jurídico que hay para realizar este trámite. Hay 2 artículos de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que son los que indican, en este caso, qué es lo que se debe hacer. El artículo 20, número 11, en donde ahí lo que se explicita es la entrega de información que debe realizar el administrador en torno a digamos, en esto de cuáles son los condominios que administra. ¿Ya? El artículo 85 donde se habla de mantener actualizado el reglamento, perdón, el registro que tiene el administrador, en este caso, como le explicaba anteriormente, mantener vigente su registro nacional de administradores de condominio para poder administrar y a su vez cuáles son los condominios en los que presta servicio. Y el artículo 23 del Registro Nacional de Administradores de Condominio, donde da la obligación de entregar antecedentes también respecto de los condominios. Entonces, este es el marco jurídico, el que, digamos, mueve toda esta segunda parte del Registro Nacional de Administradores de Condominios y que es parte, además, de la información que le entregamos y que enviamos de forma masiva a cada una de las personas que administran condominio y que están inscritas en el registro, además, a través de correo electrónico en este oficio 326. ¿Qué es lo que buscamos en este segundo proceso del Registro Nacional de Administradores de Condominio? Primero buscamos informar y difundir la obligación normativa que tienen los administradores sobre esto. Y por eso hacía mención a los artículos que son aquellos que marcan, digamos, la solicitud
que marcan el momento también en el que estamos hoy día, que tiene que ver con la declaración de condominios, cómo hacer este procedimiento y en el que, digamos, hemos establecido algunas campañas de difusión, incluso de tutoriales, donde hemos vinculado incluso el paso a paso de cómo hacer esta declaración y vinculación del condominio. Nos encontramos hoy día en la actualidad recibiendo información y aclarando dudas específicamente. Ahí todos los días nosotros estamos recibiendo tanto información de los condominios que administran los administradores, valga la redundancia. En esto el trámite también se hace de manera telemática, virtual, en la misma plataforma, en el mismo Registro Nacional de Administradores de Condominios. Ahí, en algunos casos, hay personas que, por ejemplo, les ha costado un poco vincular el condominio. ¿Cómo se hace esta segunda parte? ¿Cómo envío información? ¿O dónde busco la información necesaria para, digamos, hacer esta declaración? Todas esas consultas también las estamos recibiendo a través de las consultas ciudadanas y las estamos tratando de atender lo más rápido posible, lo más ágil posible, porque ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Qué es lo que buscamos en definitiva? Es cumplir con la ley, es lo que la ley mandata, lo que la ley indica, y en ese sentido también estamos buscando agilizar la forma en que los administradores y administradoras puedan realizar este trámite sin ningún problema, entendiendo que siempre en estos procesos que son novedosos, que son nuevos, también genera incertidumbre, genera mucha inquietud y por lo mismo es que abrimos estos espacios de conversación y de aclaración de consultas y de dudas, que yo ahí ya cierro mi presentación para que podamos abrir el espacio de las dudas y consultas que tienen las administradoras y administradores acá en este webinar. Muchas gracias, Adriana. Bueno, entonces podemos comenzar con las preguntas. Voy a intentar hacerlo por orden. Bueno, lo primero que se están consultando, que se consultó de manera privada, que empezaron a hacer ayer, es cuáles son las multas y cómo se aplicarían en caso de no cumplir con los plazos o con el registro propiamente. En ese sentido, efectivamente en el oficio 326 hay una mención, digamos, a el tipo de sanción que pudiera tener una persona que no declare. Acá lo primero es comentar que esto también tiene un plazo. Son 90 días que están ahí mencionados también en el oficio 326. Son 90 días que tienen las personas para comenzar a realizar su proceso, declarar los condominios, vincularlos y que nosotros además, porque todo esto vale la pena mencionarlo, todo esto tiene una revisión de una persona, no es solo que se suba a la plataforma y esta información va a quedar pública en su totalidad, al contrario, lo que buscamos con la solicitud de estos documentos es validar que por un lado, por ejemplo, esto efectivamente sea un condominio que esté acogido a régimen, que el administrador esté inscrito, que trabaje de manera onerosa. Entonces, en ese ámbito la información es filtrada, resguardada, porque además hay una ley de protección de datos personales que es muy importante y que nosotros no la podemos saltar. Entonces, en ese sentido, la información que queda o que quedará visible no es más que el nombre del condominio, la comuna y la región donde está el condominio. Eso es toda la información. Ninguna información, ni teléfonos, ni montos, ni nada por el estilo. ¿Ya? Y en el caso que estas personas en 90 días no declaren su condominio, podrían estar sujetos a una sanción, que es una sanción menos grave, que podría corresponder a una amonestación por escrito o a una multa fiscal que va entre 1 o 4 UTM. Acá yo creo que también que es una de las cosas que buscamos hacer en el periodo inicial de inscripción de los administradores es visualizar efectivamente quienes además están mostrando la voluntad de declarar sus condominios. ¿Y a qué voy con esta referencia en específico?
es que puede ser que el administrador no tenga todos los datos necesarios, pero para eso también nosotros necesitamos que nos vayan, a través de las consultas ciudadanas, nos vayan reportando estas situaciones. Hay condominios, y acá unos casos específicos, hay condominios que son muy antiguos, que son de la ley 6071, de la ley de venta por piso. Entonces, no está la documentación en la dirección de obras como lo hacemos. Ahí, de hecho, nosotros sacamos una circular específicamente que lo que busca es ayudar a construir este relato, a tener la documentación y que esa circular pueda servir también para que los administradores o las direcciones de obras tengan la claridad respecto de estos tipos de documentos que se requieren, que son los certificados del condominio, en este caso específicamente del certificado de acogimiento a régimen, que es, ¿por qué es tan importante digamos, este certificado? Porque es lo que valida que ese lugar, ese condominio o ese, digamos, ese lugar está acogido a régimen, porque también nos pasa mucho que en el país, sobre todo en el espacio más rural, hay loteos que se subdividen y tienen acuerdos esas comunidades y tienen reglamento de copropiedad y habitan como que vivieran en una copropiedad, pero que no está, según la exigencia, acogido a régimen y en ese sentido nosotros, por ejemplo, no lo podemos dar como parte de este recuento de condominios que sí válidamente a través de la legislación están acogidos a régimen. Perfecto. Yo creo que con eso respondes qué hacer si no se tienen los documentos. Está respondido, ¿cierto? Allí. Sí, la idea es que ojalá nos llegue el reporte antes de los 90 días, porque también lo que sucede es que en muchos casos las cosas se dejan para última hora. Entonces, para abordarlo de una manera más general, que nosotros podamos atender todas estas solicitudes también y en el caso de generar algún tipo de instrucción, emitir algún oficio o algo que acompañe y que ayude a solucionar este tipo de situaciones, por supuesto que nosotros tenemos que ir mirándolo y ver cómo ayudamos a que nadie que esté haciendo el trámite y que por falta de un documento que quizás ni siquiera responsabilidad del administrador, vaya a tener una sanción. En este caso, en ningún caso, digamos, para nosotros como ministerio, esa es la finalidad, más bien es cumplir con la ley, que el Registro Nacional de Administradores esté ok en sus dos bases, la inscripción del administrador y la declaración de los condominios. Entonces, eso también yo creo que es importante decirlo. Y por otro lado, nosotros no tenemos ámbito de fiscalización, entonces no vamos a salir a fiscalizar los condominios eh, y ahí que yo creo que hay una duda que persiste. No estoy logrando ver el chat para no desconcentrarme en contestar las consultas, pero también hay personas que en la actualidad, por ejemplo, no están administrando condominios. Es decir, bueno, yo justo hoy, en estos momentos, no estoy administrando ningún condominio. ¿Qué hago? No necesita declarar nada. ¿Ya? Mm. Si no administra condominios en la actualidad, no necesita reportar nada. Entonces, también está, por otro lado, digamos, esa inquietud de decir, bueno, pero me pueden sancionar porque no tengo nada declarado. En ese caso, solo podría pasar que alguien tuviera una sanción si no declaró su condominio, pero es la comunidad a través del comité de administración o el 15%, digamos, de la representación del condominio que pueda poner una reclamación y diga, ¿sabe qué? Mi administrador no dice que no administra condominio y sí, está administrando mi condominio. En ese caso, solo frente a una posible reclamación podría tener alguna sanción ese tipo de situaciones. Pero insisto, no, eso además no es algo que nosotros vayamos a salir a fiscalizar a cada uno de los condominios. Ya, otra consulta acá.
Cada vez que un condominio cambia de administrador, se va a tener que inscribir y aportar todos los antecedentes requeridos como parte del nuevo administrador para asociarlo como propio. En ese caso, bueno, ahí yo creo que hay dos procedimientos que van juntos. Uno es si, o no sé si juntos, pero son parte de lo mismo. Cuando dejo de administrar un condominio, ¿qué hago? En ese caso, lo que tiene que hacer es simplemente reportarnos a nosotros, enviarnos la información y decirnos en ese sentido que ya dejó de administrar tal condominio y así nosotros recibimos la información y lo desvinculamos. ¿Ya? Y en esta segunda pregunta, si la información ya está en la plataforma, no necesita subirla nuevamente y que eso no va a ser necesario. Entonces, ahí no es que parte todo de cero. Si ya está registrado ese condominio, no necesita recibir, o sea, volver a subir toda la documentación. Más bien va a aparecer como en automático. Ya. ¿Cuáles son los canales de comunicación en caso de dudas o desvinculación de condominios? Ya, en ese sentido, respecto de dudas, inquietudes, está en nuestro sistema de atención ciudadana, que de hecho en la misma página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo está el link para el formulario de consultas y en el otro sentido, digamos, reportarlo directamente. Preguntan, bueno, ¿cuál es la fecha exacta para hacer el registro? Hablaste de 90 días, me parece que ya eso lo respondiste. Eh, son, a ver, comenzaron a correr los plazos, ¿cierto? Desde que el administradora recibió o se emitió el correo electrónico, ¿ya? En ese sentido, los 90 días comienzan a correr y el plazo, si sacamos bien las cuentas, sería el 23 de septiembre del 2026. Ahí están los 90 días hábiles que tienen como periodo para esta declaración. Perfecto. Otra pregunta. Comentaron sobre dos plataformas distintas donde hay que ingresar información. Una es donde ellos deben registrar sus comunidades y la otra es donde está su información personal. Entonces, se dice, se debe subir dos veces la información. Ya, en ese sentido, a ver, la plataforma es una, es condominio.mismo.cl. Ahí está la información, ahí está el registro público y ahí es en esa misma plataforma en donde se realiza toda la tramitación. No son plataformas distintas. Mm. Bueno, esto es algo muy en particular. He entregado todos los requisitos para el Registro Nacional de Administración de Condominio y me he registrado. Me los han rechazado dos veces. ¿Qué debo hacer? Eso es como una persona natural que se inscribió. Sí, probablemente. Sí, Ya, me voy a porque pasar a la siguiente porque es bien particular esta. ¿Cuál es el sí, lo que pasa procedimiento es que para... si ha tenido, perdón, Adriana, Sí, no, para contestar esa consulta, es que es bastante raro porque puede ser que haya tenido alguna observación y esa observación persista y se mantenga y que por eso, al no subsanarla de forma adecuada, esa solicitud no puede seguir el procedimiento tal cual. En otros casos, lo que ha sucedido es que hay personas que hacen esta solicitud de inscripción, dejan pasar un periodo de tiempo muy largo y eso se desestima o a veces incluso se envían correos por parte de nuestros equipos de la Seremi para, digamos, solicitar subsanaciones. Eso no se responde en el plazo correspondiente y eso también se declara como desestimado. Entonces, quizá, de hecho, recuerdo que en alguna actividad una persona se nos acercó y nos comentó que tenía esa situación, no sé si es exactamente la misma situación, pero claro, se había demorado en responder las observaciones
Esas observaciones esperaron el plazo, digamos, que comience a correr, no lo hizo en ese plazo y se desestimó, comenzó una nueva, pero pensó que la anterior es como que se convalidaban ambas y no, no es así, parte del proceso de cero. Pero en caso de cualquier consulta de esas características y específica, también le pedimos que nos envíe la información y así nosotros podemos contestarle sin ningún problema la situación específica. Preguntan, ¿por qué exigen un acta de designación que aclare si es oneroso o gratuito, si eso no se establece en la ley ni en el reglamento? Ya, en este caso, lo que nosotros estamos solicitando es un acta que nos ayude a validar si efectivamente esa persona cumple funciones en el condominio de manera gratuita u onerosa, porque eso incluso si hay una persona que esté inscrita de manera gratuita no puede cumplir funciones de manera onerosa y eso podría implicar una sanción. Entonces, en ese sentido lo que se busca es tener esa información a la vista, cumplir, digamos, con esa función y ahí tener la claridad si está cumpliendo al 100% también la normativa. Y no es no es un acta especial, más bien es el acta que vincula en este sentido al administrador con el condominio, que es, no necesitan hacer un acta aparte, no les estamos solicitando como una gestión distinta, más bien lo que buscamos es, por un lado, conocer si efectivamente existe un vínculo entre el administrador y el condominio, que en este caso la asamblea, el acta, digamos, es quien lo valida, y en ese sentido, que ojalá esa acta tenga esa información de si es gratuito u oneroso. ¿Dónde se obtiene el certificado que declara al condominio acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria? ¿Ya? En ese sentido, ese documento específicamente lo entregan las direcciones de obras municipales, ¿ya? Que ese, digamos, es el que valida y el que dice, porque yo lo dije hace unos minutitos atrás, es el que efectivamente nos valida a nosotros y dice que la Dirección de Obras Municipales acogió a ese condominio al régimen de copropiedad, es decir, es un condominio que está regido bajo la ley 21.442, que es un elemento súper importante. Y yo delante ponía el ejemplo de los loteos, pero también hay, no sé, comunidades que se organizaron en algún lugar específico y cerraron el pasaje o cerraron la cuadra con una reja, pusieron un cierre perimetral y creen que ya son condominios. Y no es así, porque lo que lo que diferencia al condominio de otro tipo de propiedad de construcción tiene que ver con la existencia de bienes comunes y los bienes exclusivos. En algunos casos, cuando esa comunidad se puso de acuerdo, puso un cierre perimetral, una reja, la calle sigue siendo espacio público. Ellos no pueden dirimir o tomar decisiones sobre esos espacios. En cambio, en el condominio efectivamente lo que puede hacer la comunidad es tomar decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes que están al interior del condominio. Entonces, hay una diferencia bien grande y nosotros en ese sentido necesitamos esa información para validar si efectivamente está acogido al régimen, está regido por la ley 21.442 y, como decía, ese certificado y esa información la entrega el director de obras municipales. Aún nuestro condominio no ha actualizado el reglamento de copropiedad, lo vamos a hacer próximamente en asamblea para luego inscribirlo en el conservador de bienes raíces. Si no tengo actualizado el reglamento de copropiedad, puedo enviar al MIMBU, de acuerdo a su requerimiento, el último reglamento vigente y eso no implica ninguna sanción o problema. Ya, en ese sentido, bueno, ojalá, ojalá todos los condominios tuvieran ya su reglamento de copropiedad al día, actualizado, inscrito. Entendemos que ahí también hay ciertas complejidades, complejidades que tienen que ver principalmente con la participación
de la propia comunidad, de los copropietarios, de los residentes del condominio en las asambleas y que muchas veces impide tomar decisiones y avanzar en un proceso que es tan importante, es muy relevante para la propia comunidad. Y acá quizás me voy a detener un poquito porque, claro, hay una responsabilidad en esto del administrador, pero la responsabilidad en sí misma y la responsabilidad total, más que en el administrador, solamente está en la comunidad que tiene que participar en estos espacios, ponerse de acuerdo, tomarle el peso a la situación y en ese sentido también es que tienen obligaciones y responsabilidades ahí, ¿ya? Por eso decía, ojalá que todos los reglamentos estén actualizados, pero entendemos que ahí hay una situación compleja que no es responsabilidad la totalidad del administrador o administradora. Nosotros necesitamos, ojalá que los documentos estén actualizados. Y si en el caso que suceda esto, bueno, suban a la plataforma y vamos viendo cómo abordar también estas situaciones que entendemos que se dan mucho más de lo que quisiéramos, porque a veces no todos asumen la responsabilidad como copropietarios para que tengamos el reglamento al día. ¿Cómo se coordina el hecho de que los comités se rehúsen a firmar contratos a administradores? ¿El acta de designación lo suple? En este caso, claro, de hecho, nosotros diría la semana pasada, también estuvimos en una actividad de difusión de información y esta consulta salía mucho, porque claro, decían, bueno, el contrato, el acta. En este caso, el acta es un elemento importante y que tiene información y ojalá contuviera también esa información si es gratuito o oneroso, para que puedan validar esta declaración del condominio y que no tengan problemas en su, digamos, en su declaración. O sea, el acta sí, es un elemento que sirve para la declaración y ojalá lo puedan subir sin ningún problema a la plataforma. En el caso de personas naturales que están inscritas y en terreno presentan administradores no inscritos, ¿qué rol de control existe? La inscripción es requisito esencial. ¿Cómo se denuncian estas delegaciones? Ya, en este caso, la ley indica, y es una obligación para toda persona natural o jurídica que administre condominios en el país, que debe estar inscrita en el Registro Nacional de Administradores de Condominios. Y acá, o sea, quien esté ejerciendo en la actualidad la función de administrador de condominio y no esté inscrito en el registro, eh, le está faltando a la ley, o sea, está incumpliendo la ley. Y ahí existen diferentes vías en las que se puede denunciar. Porque, por ejemplo, dentro del sistema de reclamaciones y sanciones que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y es parte también de las innovaciones de la ley, se pueden poner reclamaciones aunque el administrador no esté inscrito. Pero esto siempre que sea el comité de administración o el 15% de los copropietarios, en este caso, del condominio, del total del condominio. Es más, dentro de las sanciones o más bien de las sanciones, sí, de las sanciones que se han emitido por algunas Ceremis en distintas regiones del país, hay administradores sancionados y que no estaban inscritos en el registro. Y una de las situaciones principales tiene que ver con eso. Entonces, nosotros también, ¿qué es lo que estamos buscando? Poder generar instancias donde las comunidades nos puedan entregar esa información, porque efectivamente cuando alguien no está cumpliendo la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Definitivamente es una ilegalidad. Y buscar mecanismos para que esto se subsane de una vez, porque en definitiva y lo que el espíritu del legislador en este sentido de buscar tener un registro para los administradores, esta vinculación y obligación de declarar el condominio que administra, es parte de relevar la función de la administración de condominios, entendiendo que
tiene mucha responsabilidad, tiene mucho de sensibilidad, tiene mucho de, digamos, de responsabilidad del bienestar de las personas que habitan en ese condominio. Entonces, ahí también lo que nosotros hacemos permanentemente es hacer un llamado de atención también a las comunidades que no contraten administradores que no están en el registro. De hecho, hemos visto que incluso gremios hacen esfuerzos, gremios de la administración hacen esfuerzos para que cada uno de sus asociados o como obligación estén inscritos en el registro. Entonces, las comunidades también en ese sentido tienen una obligación, tienen una responsabilidad que es contratar personas que están cumpliendo con la ley, que están en el registro y en ese sentido es una responsabilidad también compartida. ¿Existe alguna manera de efectuar un registro de forma masiva? Tenemos cerca de 150 comunidades bajo nuestra administración e ir ingresando una a una es un proceso que toma mucho tiempo. Bueno, en ese sentido, lo que debiéramos buscar es alguna estrategia de vinculación masiva, que lo podemos estudiar, que lo podemos revisar, por supuesto que sí. Y ahí, como esto es un caso también específico y que esa información también es relevante, por supuesto que les pedimos que busquemos un mecanismo directo de comunicación ahí que nos escriban directamente para poder ver cómo abordamos esto y que no sea un proceso tan lento, sino que más bien cómo ayudamos a agilizar esto y buscamos alternativas colaborativas y conjuntas para cumplir todas y todos la ley, que a nosotros nos mandata esta obligación y nosotros tenemos que hacerla, digamos, el ejercicio en lo práctico y para eso, claro, la plataforma que buscamos es que o las alternativas que buscamos que fueran lo más ágiles posibles en ese sentido y que pudieran hacerse de manera online. Justamente preguntaban si había algún número de teléfono para poder hacer denuncias y más directo, aparte de la plataforma que fue el que enviaste. Claro, en ese sentido no tenemos un teléfono específico de denuncias. El ministerio más bien lo que tiene son canales de recibir esa información a través de este sistema de atención ciudadana y de esa manera todas las consultas, dudas, inquietudes que llegan a través de ese sistema nos llegan directamente a nosotros a nivel central, a la Secretaría, para ir revisando y respondiendo cada una de ellas. En ese sentido, a comentar que de hecho los temas de copropiedad son tan álgidos al interior del ministerio que nosotros respondemos más del 50% de las consultas que llegan a todo el ministerio. Más del 50% tienen que ver con los temas de copropiedad y ahí, claro, tenemos un desafío enorme para poder responder cada una de las inquietudes, para ir respondiendo, digamos, todas estas demandas que en este caso específico tienen que ver con la plataforma y la administración, pero por otro también contestamos cosas a desarrolladores inmobiliarios, a comunidades que también buscan orientación, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver con la aplicación de la ley de copropiedad. En algunos casos, los socios de una empresa de administración estamos registrados como administradores, al igual que la empresa misma de administración. Sin embargo, la plataforma no nos permite registrar como empresa los edificios bajo nuestra empresa. Si se registran como persona, se vinculan automáticamente a la empresa. En ese caso, claro, hay que hacer una diferenciación porque claro, la personalidad jurídica que se inscribe tiene que tener a los administradores, digamos, también en el Registro Nacional de Administradores de Condominios, identificados y en este caso individualizados. Ahí lo que sucede es que debieran vincularse a los administradores en específico, que el administrador se vinculara al condominio que administra y nosotros de manera manual tratar de vincular a la empresa. De todas formas, por ejemplo, este caso, debiéramos revisarlo y ver si podemos hacer alguna mejora en la plataforma para que las empresas puedan
declarar y vincular mucho más rápido también sus condominios. Entonces, lo que sugiero en este caso también específico es que nos puedan escribir directamente para ver cómo solucionamos este tipo de cosas, que seguramente no va a ser el único caso y que vamos a tener que ir atendiendo en esta segunda etapa, como de conocimiento, tanto para los funcionarios del ministerio como para digamos, los administradores y las empresas. Cómo hacemos más expedito estas declaraciones, que en ese sentido las pondría como en una categoría de vinculaciones o declaraciones masivas, porque las empresas obviamente van a tener muchos más condominios que declarar quizá que un administrador en particular. Respecto a las circulares e información que indicas con aclaraciones, ¿dónde se pueden obtener ya que a los administradores inscritos no les llega? Ya, a ver, nosotros la primera información masiva que hicimos llegar a todos los administradores y administradoras en esta etapa fue efectivamente la circular 300, la circular, perdón, no es una circular, es un oficio, el oficio 326. Claro, hay circulares que quizás pueden ser importantes para los trámites, conocimiento general y las instrucciones, como nosotros también tenemos que conocer, digamos, los documentos y lo que emite la Contraloría para estar al día con esa información. En la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay un landing que es de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. ¿Ya? Ustedes se meten a minbu.gov.cl, buscan el apartado, que hay unos iconos, Secretaría Ejecutiva de Condominios. Al momento de pinchar en ese espacio se va a desplegar nuestro landing y ahí está toda la información contenida, tanto de las circulares que hemos emitido, que son instrucciones de la ley de copropiedad para temas norma urbana, aplicación cotidiana de la ley. También está descargable el reglamento tipo, que es un reglamento tipo que más bien es un puntapié inicial para que las comunidades lo puedan utilizar en el caso que lo requieran. Está la ley de copropiedad descargable, tenemos los folletos y guías instructivas que son un poquito más, digamos, que acercan un poquito más la ley a temas más específicos, cotidianos, sobre todo para las comunidades, pero que también en algún sentido entendemos que ha sido un elemento importante no solo para las comunidades, los comités de administración, también para administradores y administradoras en eso. Y de hecho hay lo quiero mencionar, hay una guía que es de la actualización del reglamento, que en su momento también tuvo mucha solicitud. Entonces, en ese landing está toda esa información contenida. Hay otros tips también importantes. Incluso ahí está también contenido el link de acceso al sistema de consultas ciudadanas, que son las consultas que nos pueden hacer, digamos, desde la ciudadanía, emails, etcétera, y que nos llegan directamente a nosotros también para ser atendidas. Ya. ¿Por qué se usa la palabra vincular condominio cuando la obligación del administrador es declarar condominios que administra? Consulta. Para la Secretaría, ¿hay diferencia entre declarar condominios que administra con incorporar condominios en el registro de condominios habitacionales? ¿O la Secretaría considera que es lo mismo? Esto consultan. Además, la Secretaría puede liberar los actos preparatorios del oficio en cuestión para ver cómo llegó el contenido de dicho oficio. Ya, a ver, en la plataforma, cuando comenzamos a subir la información, nosotros la hemos puesto en dos pasos para también, digamos, agilizar los procesos y buscar hacernos entender de una manera más didáctica, ¿ya? Entonces, nosotros denominamos el primer paso de esta aclaración el subir la información del condominio, ¿cierto? Y ahí con la clave única vamos, adjuntamos la documentación solicitada y el segundo paso que tiene que ver con la vinculación y ahí nos han llegado hartas consultas también de personas que nos dicen, chuta, me costó un poco la vinculación o cómo vinculo, no me resultó.
pero es parte de la misma plataforma y es parte de, en este caso, del mismo trámite, de esta segunda parte, que es declarar y en ese sentido la vinculación lo que hace es subir la información también a nuestra plataforma. Entonces, en ese sentido, claro, la ley de copropiedad nos habla de que hay que declarar estos condominios y con la información que ustedes suben a la plataforma, que es revisada y que además es vinculada, nosotros obtenemos los datos necesarios para poder ya luego en el espacio, digamos, en esta visualización pública, que es lo que se puede ver desde la ciudadanía, estén estos datos que son los mínimos, digamos, que es el nombre del condominio, comuna y la región del condominio, no más que eso. Perfecto. Preguntan, una de las cosas que no he podido encontrar para subir el documento de la acreditación CIP y CVS. Leo las iniciales porque no sé exactamente qué significa. ¿Cómo se hace este paso? Ya, ahí yo le voy a pedir a Valentina específicamente, porque ya con las siglas específicas no las manejo al Ah, cien por ya. ciento La esas. persona que lo escribió, claro, Entonces, pudiera claro, decir. si está la Valentina por ahí El, conectada y nos puede instruir específicamente de se, esto, que ella es la experta plataforma. se refiere al certificado de interés público o de condominios de vivienda social, pero eso es, como lo indicamos ahí en el instructivo, solo cuando corresponda. Entonces, por ejemplo, el de vivienda social, es emitido por las direcciones de obra, ¿ya? Y el de interés público es emitido por el ministro de Vivienda y Urbanismo. Actualmente, hasta la fecha, no se ha emitido ninguno de interés público, pero sí los de vivienda social existen mucho y esos los declaran las direcciones de obras municipales, entonces solo cuando corresponda a uno de estos condominios. Oye, yo pensaba que eran siglas que solicitaba la plataforma, que claro, son los documentos del Ya. condominio. Ya, paso al siguiente. ¿Qué sucede cuando un condominio aún no adecúa su modificación de la ley 21.442 por no llegar a quórum? Podemos subir reglamento de copropiedad 19.537. Mira, en ese caso, lo que decía anteriormente, lo que nosotros buscamos es que los documentos estén ajustados a la norma actual. Porque en definitiva, por más que nosotros tratemos de flexibilizar algunas cosas o busquemos algunos mecanismos para llegar con la información, la idea es que todo esté bajo, digamos, lo establecido por la ley, las solicitudes que tienen que ver con, por ejemplo, la actualización del reglamento, que de hecho en enero de este año ya todos los condominios debieran tener sus reglamentos de copropiedad actualizados. Por otro lado, claro, hay documentos que claro, todavía no cumplen con el mandato de la ley, y ahí yo pediría que ojalá lo que nos vayan entregando, o más bien lo que debiera hacer, es que esté en base a la 21442, que es la ley actual de copropiedad. Preguntan, si el administrador incumple esta obligación, ¿solo puede ser denunciado en la Seremi de Vivienda y Urbanismo o también en el juzgado policial local? ¿Hay diferencias en ello? En estos casos, lo que pasa es que como esto es una exigencia de la ley, nosotros estamos hablando permanentemente del sistema de reclamaciones, que es digamos, un sistema que depende de nosotros, pero frente a situaciones de incumplimiento de la función de la administración, cualquier persona, cualquier ciudadano podría recurrir a la justicia en el caso que así lo estimen y crean necesario. Entonces, acá nuestros sistemas
tienen que ver con eso. Ahora, si hay alguna persona que acude al juzgado de policía local, está en su derecho y ahí es esa misma institución eh, quienes emiten, digamos, un juicio o una sentencia. Preguntan acá algo bien detalle. El artículo 48 de la ley dice que la DOM, Dirección de Obras Municipales, es la encargada de remitir a la Secretaría de Condominio el certificado que acoge un condominio al régimen de copropiedad con todos los antecedentes. ¿Por qué no se está siguiendo esta lógica y en lugar de eso se le está pidiendo a los administradores entregar esta información? Ya, es que ahí hay una confusión porque de lo que habla este artículo en específico es un título distinto y son las obligaciones que tiene el director de obras municipales para el registro de condominios habitacionales, que no es lo mismo que el Registro Nacional de Administradores de Condominios y en donde la ley mandata y exige al administrador entregar la información necesaria para tanto por un lado, inscribirse en el registro y por otro, que entregue digamos, los condominios que administra, en los que presta servicio. Entonces son cosas distintas, son exigencias distintas, están en títulos distintos de la ley y de hecho son, digamos, cuestiones que corren en paralelo, que son parte de la ley de copropiedad, pero que no son lo mismo. ¿Cuál es el plazo que se tomará la SECOM, la Secretaría, para desvincular al administrador del condominio? ¿Y podrá el administrador entrante vincularse inmediatamente a pesar de que existe el administrador saliente vinculado aún en la plataforma? Sí, ahí, Valentina, si nos orientas con esa información Sí, respecto de la vinculación y desvinculación. las desvinculaciones las vemos acá mismo en el equipo, la verdad es que en eso no nos demoramos, lo que es necesario obviamente es que presenten el acta que los haya desvinculado, digamos, o algo por escrito que los haya desvinculado, eso por un lado. Y la segunda parte era sobre si se podían vincular otro administrador, ¿no es cierto? Sí. Esa es la segunda Sí. parte de la pregunta. En ese caso, si se puede vincular el otro administrador, debe hacer la búsqueda en la plataforma en el apartado de condominios vinculados y le va a permitir vincularlo, lo cual no demoraría respecto a la desvinculación del anterior. Consulta, ¿la plataforma tendrá una tercera o más etapas? Perdón, no te escuché. La plataforma tendrá una tercera o más etapas. Ah, ya, en este Sí. sentido, claro, la plataforma es una. Y en realidad el Registro Nacional de Administradores es uno solo. Nosotros lo describimos en estas dos etapas para poder clarificar en qué momento estamos ahora. Pero efectivamente el Registro Nacional de Administradores tiene por un lado el registro de las personas naturales y jurídicas que administran condominios, que es una obligación de la ley de copropiedad, que exige la ley de copropiedad, y por otro, o más bien en este mismo registro, está la información de los condominios en que presta servicio ese administrador. Es parte de lo mismo, es parte de la misma ley, es una plataforma única y en ese sentido, como que, por eso insisto, nosotros lo graficamos en estas dos etapas, porque hubiera sido muy complejo y muy difícil que pusiéramos en marcha en el mismo momento tanto la inscripción de administradores de condominios en el registro como esta declaración de condominios donde presta servicio el administrador, que seguramente nos hubiera tenido atendiendo muchos más nuevos críticos, hubiéramos retrasado quizá incluso la inscripción de los administradores que tenían un plazo de 18 meses al momento de comenzar a operar esta plataforma y por lo mismo quisimos priorizar para que las personas que administran condominios pudieran hacer su trámite, pudieran hacer su inscripción como una cosa prioritaria y que no terminara siendo como todo estos trámites, estas gestiones
que entorpecieran para que pudieran cumplir, en este caso, específicamente con los 18 meses y que nosotros pudiéramos prestar toda la atención también en ese sentido para ir cumpliendo cada una de las metas, cumpliendo con la normativa, cumpliendo con la ley, cumpliendo con las exigencias que la ley de copropiedad pone tanto para el ministerio, para los administradores, para las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es una misma plataforma. Ya, acá esto me parece que ya lo había respondido, sin embargo, hubo personas que se unieron después, entonces sería bueno volver a tocarlo. Dice, como somos un edificio de 60 años aproximadamente, la DOM nos clasificó en un régimen muy antiguo. ¿Qué hacemos para acogernos al régimen de la ley 21.442? Sí, ahí, como mencionaba, claro, nosotros estamos buscando distintas alternativas y fórmulas para que todas las personas que necesitan de declarar puedan llegar. Nosotros hace algún tiempo emitimos una circular en la que clarificábamos también, digamos, estos certificados, en el caso que el condominio sea muy antiguo, cuáles podrían ser o cuál podría ser la documentación necesaria, exigible, para que pudieran obtener este certificado y así nosotros también ayudar a propiciar esta declaración. Esa circular está en la página web del MIMBU, está descargable y pueden acceder a cada una de las circulares que tenemos hoy día de instrucción normativa para la adecuada aplicación de la ley de copropiedad. Preguntan si estoy inscrito a título gratuito y oneroso, nunca estaría incumpliendo. ¿Por qué sería necesario acreditar a qué título ejerzo en cada comunidad? Ya, en ese sentido, nosotros no, lo que estamos solicitando no tiene que ver con una particularidad específica. Cuando, por ejemplo, el diseño o cuando nosotros estamos emitiendo las instrucciones de la ley, estamos también pensando en lo general, ¿cierto? Este es un caso muy específico en donde, claro, la persona está inscrita onerosa o gratuita y podría ejercer en cualquiera de las dos fórmulas, digamos. Pero la idea es que explicite el condominio a través del acta en qué función está cumpliendo o más bien si es gratuito o oneroso en ese condominio en específico, para que nosotros podamos en lo general revisar si efectivamente está cumpliendo con la normativa o no. Pero el acta, insisto, el acta de vinculación entre el administrador y la comunidad, el condominio, es el elemento importante también para, digamos, tener la información que existe ese vínculo como tal. Ya, como les habíamos comentado, vamos a estar con el equipo del MIMBU hasta las 10:15, ya estamos pasados la hora, pero vamos a seguir entregando información y respondiendo sus consultas con nuestro equipo de abogados. Doris, si me permites, te hago la última y podemos cerrar contigo y continuamos, ¿te parece? Vamos. Ya, mira, le preguntan, ¿qué pasa con las personas jurídicas que siguen con un retraso importante en la inscripción? Ya, en ese sentido, bueno, entregamos la cuenta, déjame revisar, tenemos 240 personas jurídicas ya inscritas. Eso quiere decir que el sistema funciona, el sistema está funcionando, efectivamente hay personas jurídicas que ya han podido realizar su trámite y en ese sentido es que lo que les pedimos es que ojalá, porque puede ser que en el proceso se estén cometiendo algunos errores, como en algún momento también lo tuvimos en la cantidad de errores al momento de inscribir las personas naturales. O sea, llegamos a un momento de solicitudes de inscripción que el 50% de las solicitudes de inscripción que nos enviaban las personas tenían errores. Y esos errores en algunos casos persistían, ¿ya? Y ojalá en este caso también poner más ojo y si hay alguna situación
de una complejidad que debamos abordar de forma particular, escríbanos, repórtenos esa información para que nosotros la podamos atender lo más rápido posible y que efectivamente puedan inscribir las personas jurídicas como lo establece también en la ley de copropiedad. Oye, y creo que había una, alcancé a leer lo de la circular, es la circular 16, circular número 16, la que entrega esas instrucciones y orientaciones respecto de las tramitaciones para los condominios más antiguos. Perfecto. Bueno, Dori, muchísimas gracias por acompañarnos. Justamente voy a estar en coordinación con Valentina para ver la posibilidad de abrir un nuevo espacio, porque efectivamente quedaron muchísimas consultas y eso que, bueno, justamente dimos más espacio para responder dudas que para la presentación en sí. Les agradecemos muchísimo a todos quienes están, a ustedes por habernos acompañado. Y efectivamente les invito a que estén atentos a nuestras comunicaciones porque me voy a hacer esa coordinación con ustedes a ver si es posible que antes de la fecha, que es en septiembre, podamos hacer otro espacio justamente para seguir respondiendo consultas porque es algo que nos han solicitado muchísimo nuestros clientes administradores. Les aviso que vamos a seguir con Emilio. Doris, te doy espacio para que te despidas. Gracias. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todo el equipo Castor y a quienes hoy día se conectaron también. Espero, tratamos de responder la mayor cantidad de inquietudes, de dudas posibles. De todas formas, siempre estamos abiertos a seguir conversando, informando, dialogando, porque entendemos que estar a cargo de una norma, de una ley, que tiene una aplicación permanente, que tiene una demanda y una exigencia muy grande a nivel país, siempre es un desafío y por lo mismo muy encantados de haber participado hoy día y darles las gracias y frente a cualquier duda, por favor escríbanos, nuestros canales de comunicación del MIMBO están abiertos, se nos pide permanentemente estar vinculados además con la ciudadanía, así que muy agradecidas por la invitación y nos vemos en una próxima que ojalá sea pronto. Que esté muy Sí, bien. Chao. gracias, Doris. Bueno, a todos quienes siguen conectados, vamos a seguir conversando. Emilio, te pido por favor que podamos abrir el micrófono. La Sí, idea ahí estamos. justamente de conversar con Emilio, que es nuestro asesor legal de Cial Abogado, con quienes hemos hecho otros trabajos y a quienes ya conocen, que nos pueda seguir, digamos, asesorando, respondiendo en la medida de lo posible estas dudas que ustedes tienen. Por allí ya te pasé alguna que te hicieron en privado específicamente. Emilio, si te parece, podemos empezar por allí. Sí, me pasaste esta pregunta que dice, de acuerdo a la ley de copropiedad, ¿dónde se mandata a la Secretaría Ejecutiva de Condominios? Es quien debe registrar los condominios residenciales con apoyo de la DOM. Y en ese sentido, la pregunta es si es legal lo que se está solicitando a los administradores para que sean ellos quienes entreguen la información. Yo creo que ese es un punto crítico, ¿ah? Es un punto crítico de lo que estamos conversando. Porque justamente, y por ahí parece que había un par de cosas relacionadas con esto, justamente el problema es acá qué tipo de información se está solicitando a los administradores y si esa información cuadra dentro de lo que los administradores deberían estar informando o no. ¿Ya? A ver, el sustento de la Secretaría de Condominios para decir los administradores tienen que entregarnos información es el marco jurídico que ella indica, el artículo 20 de la ley que establece las obligaciones de información y el artículo 85 relacionada con el Registro Nacional de Administradores. Si la información que se solicita solo fuera, indíqueme cuáles son los condominios que usted tiene bajo su administración, yo creo que no habría ninguna duda de que alcanza totalmente lo que se está solicitando informar. Es decir, que cada administrador, nos guste o no, pero dentro del marco legal, que cada administrador deba estar diciendo, mire, yo además de inscribirme en el Registro Nacional de Administradores, tengo que indicar que todos estos condominios los tengo bajo mi gestión, ¿ya? Y esa vinculación y desvinculación de comunidades hacia adelante estaría dentro de la información que se puede pedir. Ahora, cosa distinta, y yo creo que la duda persiste, ¿ah? Cosa distinta es si a los administradores les corresponde además alimentar el registro de condominios, ya el registro habitacional, entregando ellos
eh, la cantidad de información que pueda ser propia, por ejemplo, de la Dirección de Obras Municipales, que me parece que nos aclara bien esa duda cuando se la planteamos a la Secretaría Ejecutiva de Condominios, porque ¿qué sentido tiene que yo le esté pidiendo a los administradores hoy que construyan la base de datos justamente? ¿Ya? Que construyan la base de datos, que entreguen toda la información relacionada con eh, qué condominio, o sea, que está acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria, que esa resolución, ¿cierto?, que acogió, tenga que entregarse en copia, que además haya que entregar los planos y toda esa información asociada a la dirección de obras municipales, por ejemplo, para mi gusto no tiene tanto sentido, ya, a menos que entendamos que como son edificios ya en marcha, ya aprobados, no va a estar la dirección de obras alimentando directamente sobre información pasada y lo que queramos sea volver a generar, o sea, más que volver, generar el repositorio documental de todo lo que hay hacia atrás. Pero es efectivamente, yo concuerdo en que es efectivamente una tarea un poco extensa y difícil que un administrador tenga que estar además en todo eso. Eh, Creo que esto es muy interpretativo. No quiero decir que sea legal o ilegal, ¿ya? Pero creo que es muy interpretativo de si alcanza o no alcanza la facultad de la Secretaría para exigir ese tipo de documentación. Más allá, y alguien preguntó en algún punto sobre esto de la diferencia entre vincular un condominio a un administrador o incorporar condominios en el registro de condominios habitacionales, que me parece que da un poco en el quid del asunto, de dónde puede esto ser dudoso, ¿ya? Eh, Más, insisto, más allá de que nos guste o no nos guste, creo que la obligación de declarar los condominios que se administran, yo no la pondría en duda hoy, ¿ya? La obligación está. Eh, Ahora, incorporar los condominios al registro de condominios habitacionales o proveer la documentación y todo el historial para que eso ocurra, me parece que ahí sí tenemos un punto de conflicto donde, no sé, espero que esto se resuelva, alguien va a reclamar en algún minuto, me imagino, contra esta circular o algo a través de algunos de los mecanismos administrativos o proteccionales y que eso nos ayude a resolver cuál va a ser en definitiva la forma de entenderlo, porque para la administración pública es fácil decir yo interpreto de esta manera y yo les exijo que lo hagan así y punto. Debería ser alguna instancia más bien judicial, sea judicial administrativa o sea judicial proteccional la que resuelva este tema. Ahora, y relacionado con esto, porque también alguien o hay un par de preguntas relacionadas con qué pasa con los datos de esto, con la información pública. Bueno, la Secretaría Ejecutiva de Condominios nos dice hoy que la información no va a estar pública, o sea, no va a ser público lo referido a los datos personales, no va a ser público lo referido a costos, no va a ser público lo referido no van a estar disponibles los contratos, no va a estar disponible más allá que una cierta cantidad de información extractada. Pero eso también me parece que es una cuestión que hay que ver cómo va a funcionar en la realidad. Ya recién se va a empezar a implementar esto de incorporar los condominios y todo, entonces tampoco sabemos cómo va a funcionar, pero es crítico. Y hoy la ley de protección de datos personales está siendo tremendamente compleja de implementar tanto en la estructura pública como en la estructura privada, porque exige la eliminación de datos personales, así como el root, que prácticamente se va a eliminar de toda información pública la entrega del root, ¿ya? ¿Por qué tendríamos que tener a disposición que más allá del nombre de las comunidades que se administren, también puedan estar datos relevantes para ustedes como administradores, como sus contratos de respaldo u otra información sensible? Mm. Emilio, tenemos a dos personas. Tengo algunas preguntas que pudieran, que no son tan específicas, digamos que no son como directamente a Doris, pero ¿te parece que podamos abrir el micrófono para este par de Sí, preguntas y sí, así más por supuesto. Pedro Harrison, que lo tenemos conectado, pudieras hacer tu pregunta directamente? Hola, hola Emilio, hola a todos. Bueno, buenos días.
qué bueno estar acá, digamos, qué buena esta instancia de conversación, porque la verdad que esto ha sido una pelea larga y en el fondo contarles que, bueno, yo como vicepresidente de la UNAC me tocó participar en la reunión en que Doris dio a conocer esta nueva solicitud que le iba a hacer los administradores. Y ahí dijo una cosa que fue bien curiosa, y es que dijo, mira, las direcciones de obras no nos han pescado, literal, y por lo tanto la Contraloría nos está presionando, nos está apurando para que implementemos el registro de... Entonces vamos a pedirle a los administradores esta cuestión. Nosotros lo hicimos presente, no solamente desde el UNAC, sino que también de los otros gremios que estaban presentes, que bueno, que era una información que no nos correspondía entregar a nosotros, que teníamos una serie de atenciones, digamos, con respecto a cargar el registro de condominios, porque Emilio tiene mucha razón cuando plantea la diferencia entre vincular un condominio, que significa yo administro el condominio Los Tres Palitos, busco en un listado los tres palitos, lo vinculo y se acaba el problema. Eso es una cosa. Y para eso podré subir un acta o podré... Yo no sé por qué nosotros tenemos que probar cada cosa que decimos, pero bueno, supongamos que tiene que ser así. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, ¿no? Que vayamos nosotros a la Dirección de Obras a pedir una información que la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que depende del mismo ministerio, no fue capaz de obtener. Eso es lo relevante y eso es lo complejo del problema. ¿Ya? Porque todo el resto, efectivamente, yo coincido con Emilio en que viene la ley de protección de datos, también se lo hicimos ver. Joaquín Baranda lo planteó en esa reunión. Incluso le dijo, oye, ChatGPT me dice que no deberíamos publicar ni una de estas cuestiones. Dijo, bueno, pero la ley se implementa el 1 de diciembre. Entonces, todos son, en el fondo, esto es como conversar con un frontón. Y cada vez que uno plantea una cosa donde la Secretaría Ejecutiva de Condominio no tiene respuesta, dice, bueno, es que la ley. Y bueno, y nosotros estamos, por supuesto, recurriendo a la Subsecretaría de Vivienda, digamos, como superior jerárquico de la Secretaría Ejecutiva y también a la Contraloría General de la República para que separe ambas cosas. O sea, diga, mire, tenemos la obligación de cargar el registro de condominios que no tiene nada que ver con nosotros, que como dijo Dori, no es el registro de administradores, es otro registro. ¿Tenemos la obligación? No, a juicio nuestro no la tenemos. Y de hecho hemos hecho un llamado a todos los administradores a que se sumen a estas denuncias, digamos, hemos mandado correo a todos ellos con un formulario, digamos, para que de alguna manera se sumen a esta denuncia para poder tener peso. Porque si bien los gremios tenemos una representación con respecto al general de los potenciales afiliados, digamos, similar a la CUT, eh, nos ningunean, digamos, dicen que no tenemos la representación y que no somos nada, y por eso finalmente es que no podemos hacernos escuchar. Entonces, por eso no nos recibe el ministro, hemos pedido audiencia a Montes muchas veces, al ministro Poduje nos derivó a la subsecretaría y ahí a la Doris González. O sea, no queremos seguir hablando con la Doris González porque la Doris es un frontón como el que acaban de ver ustedes en este webinar, digamos, en esta presentación. Ella no es absolutamente impermeable, no hay ninguna posibilidad de dialogar. Ella plantea su posición y las demás posiciones no sirven, porque la ley. Oye, bueno, muchas gracias por la instancia, me desahogué, ánimo, un abrazo a todos. Gracias, Pedro. Me imaginé que Sí, eso era lo que necesitabas, por eso abrimos hay- el micrófono realmente. ahí hay un Este, poco, si me permites, Adri, sí, un Emilio, poco adelante. complementando lo que diga Pedro, claro, sí, y yo concuerdo, a ver, insisto, acá hay muchas cosas que son interpretables. Pero yo concuerdo un poco con la lectura que indica Pedro en el sentido, y que es lo que veníamos conversando, en el sentido que dónde está el punto, el punto más delicado, que es probablemente en la construcción de este registro, donde pareciera que la información que se exige al administrador tuviera más sentido para alimentar este registro de condominios que para proveer propiamente la información del administrador. ¿Ya? Y ahí, de hecho, en el chat veo que Francisca Alvear comparte, por ejemplo, el artículo 20 número 11 que es lo que yo les comentaba. Este artículo
¿Hace obligatorio entregar información? Sí, por supuesto que sí. Los administradores tienen que entregar la información que les pida la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Claro, en principio tienen que hacerlo, ¿ya? Y de hecho, incluso la norma es un poquito especial porque la norma dice que se va a entregar, es obligación del administrador entregar la información que le pida la Secretaría Ejecutiva de Condominios, lo que suena bastante amplio. Ahora, la norma lo acota un poquito y dice a modo de ejemplificación, lo acota diciendo especialmente en lo que respecta a su identificación como administrador o subadministrador, a la composición del comité, resguardando los datos personales, al cumplimiento de exigencias relacionadas a la seguridad, etcétera, etcétera, que son todas funciones que forman parte de la esfera propia del administrador también. ¿Ya? O sea, dentro de cada condominio el administrador le va a ir correspondiendo mantener las certificaciones de instalaciones, revisar los planes de evacuación, etcétera. Entonces es información que, como el administrador tiene que generar dentro de la comunidad, tiene mucha lógica que la Secretaría Ejecutiva de Condominios solicite también esa información, si es el caso, y por supuesto mantener actualizado el registro de administradores. Pero concuerdo en la lectura del punto aquí delicado con la información que finalmente pareciera que el administrador va a tener que ir a la DOM, requerir toda la información propia del registro habitacional de condominio y después llevarlo para hacer ese ingreso, que el condominio quede registrado y después de eso vincularlo a su propia administración. Y ahí concuerdo en que hay un punto que es dudoso al menos y que debería plantearse abiertamente en ese sentido, ¿ya? ¿Cómo resolver este punto? ¿Corresponde o no corresponde que el administrador se haga cargo de eso? Démosle la palabra a Jorge Durán Briones, que también tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buen día, gracias, Castor, por esta oportunidad. Pero ¿sabes qué, Emilio? Me parece irrisorio este tema con la subsecretaría. Ustedes como abogados, cuando se van a juicio, le piden información, ¿cierto?, para el libero. Entonces, a nosotros nos están pidiendo los antecedentes antes de. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un condominio, una persona, un comité o 15 personas, porcentaje, van al MIMBU, les piden el reglamento de copropiedad y le piden información para levantar dicha situación. Pero aquí están anticipándose argumentos que nosotros tenemos que llenar. Ya Pedro Harrison adelantó mucho tema, que es el fondo, pero a mí me llama mucho la atención que por 2 vías estén pidiendo lo mismo. Y segundo, yo preguntar, yo ya lo hice en el chat, que si realmente nos están pidiendo una documentación sensible, podamos tachar, no habrá un inconveniente de información sensible que nosotros creamos que no sea pública, relevante. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que si las plataformas, ya con todo lo que estamos viendo en su repositorio, esto queda para Castor, va a haber una instancia donde podamos colocar esta documentación correspondiente a lo que se le está pidiendo, para ir con línea en algún minuto a la parte digital, porque todo esto va a pasar por un orden digital. Y así los administradores tener todo su documentación en las plataformas, ¿cierto? Y cuando sea necesario, implementarla a los lugares donde corresponda. Eso, Emilio, no sé si será un aporte para todos. Bueno, hay varias cosas interesantes dentro de lo que dice Jorge, algo de lo que veníamos conversando, pero claro, la información sensible es un tema. A ver, después del cambio legislativo y de la implementación que se está haciendo con la Ley de Protección de Datos Personales, acá hay una nebulosa bien compleja en algunos puntos todavía, ¿ya? De cómo se va a implementar efectivamente esta norma, pero yo he llegado a la conclusión que efectivamente los administradores tienen este cartel de ser los que tratan datos personales de terceros, ¿ya? Y como tratan datos personales de terceros, concuerdo que tienen que ser muy cuidadosos. De hecho, la misma ley dice que como ellos mantienen, por ejemplo, el registro de copropietarios, si otro copropietario viene a pedir información
que está en el registro copropietario no pueden entregar cualquier información ni bajo cualquier contexto. ¿Ya? No quiero que nos vayamos tanto para otra ley, pero en el fondo concuerdo que hay mucho problema en cómo conjugar estas normativas. Ahora, si la autoridad pública está solicitando cierta información que puede ser considerada dato sensible, la verdad es que podríamos estar dentro de las excepciones pertinentes para que la información efectivamente se entregue. Y ahí la administración pública va a ser el organismo que haga el tratamiento de datos personales, tanto de ustedes como de las comunidades que ustedes operen. Y en ese sentido, también va a tener que tomar todos los resguardos para que, por ejemplo, la identificación de los miembros del comité de administración, ustedes mismos, qué sé yo, no esté disponible la información de manera pública para consulta por cualquiera. Sí me queda la duda de qué va a ocurrir en caso de que alguien, vía ley de transparencia, por ejemplo, solicite entrega de información que incluya datos sensibles. La verdad es que ahí muchas veces, y esto es un asunto que se va resolviendo en la práctica, muchas veces yo pido la información, la institución pública me dice no la voy a entregar porque por diversos motivos y después yo reclamo y para que finalmente me digan si se entrega o no se entrega y con qué resguardo. ¿Ya? En general, la institución de transparencia funciona bastante bien, pero persisten estas dudas. Y yo sé que acá hay mucho para especular respecto de cómo se va a implementar, pero tampoco lo vamos a poder resolver todo a priori, porque hay mucho de interpretación, pero son algunos de los elementos que empiezan a confluir y que hacen tan difícil esto. ¿Cómo lo enfrentamos realmente? Sí, bueno, Emilio, no sé si nos da tiempo para responder un par de preguntas. Acá habían consultado si no podemos, si aún no podemos actualizar el reglamento. ¿Legalmente sigue vigente el reglamento anterior? ¿Ese es el que debemos subir o esperar hasta que se apruebe el nuevo reglamento que puede tardar 3 o 4 meses más? Llevamos Sí, ahí tiempo hay tratando de varias actualizarlo. preguntas sobre eso. Ahí hubo una circular de la misma Secretaría Ejecutiva de Condominios que aclaró un poco desde su punto de vista cómo funcionaba esto de los incumplimientos, ¿cierto?, a la actualización del reglamento a enero de este año. Y ahí me parece que hacen una interpretación bastante correcta. Lo que dijo la misma Secretaría es que si no estaba aprobado a esa fecha, seguía rigiendo el reglamento anterior, pero que en el fondo va a ser incompatible las normas de ese reglamento con aquellas que han sido modificadas por la nueva ley. Entonces nos vamos a quedar como con normas que están escritas, pero que no van a tener aplicación práctica. ¿Ya? Que ese es el problema y por qué se sugiere sí o sí terminar igual los procesos de adecuación de reglamento. ¿Ya? Y que el caso del reglamento tipo no va a entrar a reemplazar a esos reglamentos, sino que va a entrar a regir en los casos de nuevos edificios donde no hay reglamento o de aquellos que estaban con la ley más antigua todavía y que no tenían reglamentos de copropiedad. Entonces, si van a estar o no van a estar en incumplimiento con esto, también yo me defendería si es que en algún minuto alguien le dicen, sabe que usted está en incumplimiento porque no ha subido el nuevo reglamento, y yo me defendería diciendo, no estoy en incumplimiento porque el reglamento está en proceso de aprobación o discutiéndose o qué sé yo, pero además porque la propia Secretaría Ejecutiva de Condominios dijo que en estos casos no hay sanción para el condominio, sino que lo que ocurre es una cuestión práctica jurídica. Ya. Bueno, preguntan, ¿puede levantarse un recurso de protección al respecto? Siempre, los recursos de protección son hoy por hoy, mientras haya una infracción de derechos fundamentales o una amenaza de que se infrinja un derecho fundamental, siempre se puede presentar un recurso de protección. Eh, en materia jurídica a veces decimos que los recursos de protección son como una especie de bolsillo de payaso, puede salir cualquier cosa, ¿ya? Pero en el fondo a lo que nos referimos con eso un poco es decir que los recursos de protección sirven para tutelar y cautelar cualquier situación donde pueda ser infringido derechos fundamentales. Habría que ver con bastante detalle cuál derecho fundamental podría estar infringido en este sentido por la interpretación normativa y ver cómo enfocarlo. Ya eso es parte de un estudio más profundo. Pero en teoría se puede. También podría alguien tratar de invalidar esta circular, extraordinario en realidad, por la vía de algún recurso administrativo.
¿Ya? Hay muchos recursos administrativos, la ley de procedimientos administrativos, la 19880 establece formas de reclamaciones que también son posibles de utilizar y que terminan llegando a instancias superiores y que es parte de lo que se puede discutir en estas materias. Ya, acá a ver si podemos ayudar a alguien. Dice, tengo una consulta, el MIMBU me solicitó subir información de los equipos de los edificios que administro, incluyendo un contrato o documento que acredite mi vínculo con la administración de cada edificio. Yo trabajo como parte de un equipo administrativo y la gestión se realiza a través de una sociedad. En este caso, ¿es posible presentar la documentación a nombre de la sociedad, adjuntando los antecedentes que acrediten mi relación con ella y con la administración de los edificios? Sí, lógico. Recuerden que dentro del registro de administradores, ustedes tienen que registrar tanto personas jurídicas como personas naturales, y en el caso de las personas jurídicas, no solo se inscribe a la persona jurídica que se llame como se llame, ¿cierto? Sino que además, quiénes son las personas naturales que dentro de esa estructura van a funcionar como administradores físicos a cada condominio. Entonces, el registro en ese sentido es bien completo. Considerando eso, obviamente la información que le están pidiendo debería ingresarla por la vía de la sociedad, que es la que está nombrada, y no por la vía de la persona natural necesariamente, ¿ya? Eh, y lo otro es que respecto del contrato o documento que acredita el vínculo, bueno, lo dijo la señora Doris ahí de la Secretaría de Condominio, eh, y creo que también hubo un par de comentarios ahí en el chat. La verdad es que si no tienen un contrato físico firmado con la comunidad, para todos los efectos el nombramiento que consta en asamblea y que se reduce a escritura pública, ya hace las veces de vínculo, ¿ya? Eh, no todo contrato, a ver, esto es una cuestión jurídica general, no todo contrato necesita estar escrito para existir, ni tampoco necesita estar en escritura pública o qué sé yo para existir. A veces las condiciones se pactan por correo electrónico y si están bien acabadas, eso es suficiente. Y si no tenemos un contrato físico, ni aún un correo electrónico, ni nada, evidentemente el nombramiento en escritura pública da lugar a la relación entre el administrador, sea persona natural o jurídica, y la comunidad. Eso ya es un contrato. Lo que pasa es que a la hora de tener problemas respecto a este contrato, nos vamos a enfrentar siempre a cómo interpretamos cuáles eran las obligaciones de cada parte, en qué, por ejemplo, si no tenemos escrito en ninguna parte en qué fecha se pagan las facturas, pucha, no podemos más que aplicar la ley de factura, por ejemplo. Y si la factura se emite a 30 días, tenemos que entender que el plazo de pago era 30 días. Ahora, si usted me dice, no, pero es que yo emitía la factura y me pagaban a los 5 días, bueno, ese tipo de cosas deberían estar escrituradas para no tener dudas de su aplicación. Pero que no estén escrituradas no significa que no exista un contrato. No sé si me expliqué bien, pero bueno, eso. Ya. Bueno, entiendo que hay muchas personas con opiniones. Nosotros somos la instancia para que hicieran estas preguntas. Entendemos, por supuesto, que tengan inquietudes y por eso justamente la idea sería volver a repetir este espacio para seguir consultando. Dudo mucho que podamos hacerlo a micrófono abierto porque efectivamente sería bastante extenso, sobre todo para generar allí las inquietudes que tienen o las opiniones, mejor dicho. Pero bueno, seguimos bien dispuestos a volver a realizar este espacio para seguir respondiendo dudas. Consideramos que se abarcaron la gran mayoría que se pudieron, por eso mismo las hicimos previamente, desde ayer que las estamos recibiendo, ya se las habíamos pasado también al ministerio de manera que las pudieran preparar y la idea es que el próximo webinar, ojalá lo podamos concretar a finales de este mes de junio. También abramos entonces un formulario para que las envíen de manera anticipada y poder responder lo más preciso. Vamos a poder a generar la instancia junto a la Secretaría, que entiendo, bueno, la posición de que les gustaría incluso unas respuestas de una instancia superior o de otra que no sea la misma secretaria, pero vamos a hacer lo posible, no podemos tampoco
garantizarlo. Y por supuesto está acá Emilio, nuestro abogado, de SEAL Abogados, que también puede brindarle las asesorías que requieran de manera privada. Emilio, si te parece dejar algún correo para que te puedan contactar en caso de Sí, que por supuesto. necesiten los Lo, servicios. lo dejo en el chat y de todas maneras yo dispuesto que si hay suficientes dudas sobre un tema y se las plantean aquí a Adriana, nosotros podemos armar siempre alguna charla, un webinar o algo para ayudarlos a revisar, digamos, cualquier cosa y armar algo, poder dirigir las dudas hacia lo que tengan ustedes y nada, colaborar en este proceso también. ¿Ya? Así que les voy a dejar los correos eh, anotados en el chat. Mira, antes de cerrar acá, te hiciera una pregunta específica: ¿cómo se ordena que cada vez más comités piden permanencia en las comunidades exigiendo horarios, y hay que tomar en cuenta la resistencia de los comités a firmar documentos como contratos? Pregunta Ingrid. A ver, respecto a la resistencia de los comités a generar contratos, bueno, es un problema evidente, es pernicioso. A mí me parece que en ese sentido los contratos ayudan, ¿ya? Pero claro, tampoco es que podamos obligar a la comunidad a generar un contrato. Sí es bueno a lo mejor que ustedes como administradores tengan un contrato tipo que puedan proponer a la comunidad, remitirlo por correo y de repente decir, oiga, este es el contrato con el que trabajamos, si les parece bien, firmémoslo también. Es útil, eso es muy útil porque nos da cuenta de las condiciones bajo las cuales ustedes quieren prestar su servicio. ¿Ya? Y si hay modificaciones por parte de la comunidad, se podrán acordar. Y el hecho de que no, insisto, si ustedes envían eso por correo, por ejemplo, y por correo se acuerdan, modifiquemos esto, ya eso nos da un marco contractual para que el día de mañana evitar problemas. ¿Ya? Eh, pero claro, más allá de eso, si hay reticencia de las comunidades, tampoco los podemos obligar, no hay mucho en ese sentido. Eh, y no sé qué era lo otro que preguntaba dentro de lo mismo. A ver, porque me la pasé. Ah, cada vez más Ah, comités piden permanencia en las comunidades exigiendo horarios. Bueno, todo eso forma parte también de las condiciones contractuales en las que ustedes se desempeñan. Yo sugiero, en mi experiencia, varios condominios piden cotizaciones previas. Dentro de las cotizaciones, ustedes pueden incorporar una especie de oferta, ¿cierto? De marco contractual, de marco oferta. Yo ofrezco ir tantas veces a la comunidad en tales horarios, estar disponibles en tal canal, que el canal oficial sea tal correo electrónico, que más allá de que la administración la haga yo, haya tal y tal persona destinada a recibir y ser el vínculo con la comunidad. Entonces, que ustedes en su misma oferta contractual, digamos, económica, incorporen esta parte como de la oferta de servicio, también va ayudando un poco a generar este canal, ¿ya? Para que después la exigencia que pueda hacer la comunidad de, oiga, yo quiero que venga en otro horario distinto al que usted viene, pueda ser conjugada con esta opción de usted aceptó las condiciones que yo le oferté, ¿ya? Y no me las modificó. Entonces, si usted me las quiere modificar, perfecto, pero modifiquemos contractualmente la situación completa. ¿Ya? Me parece que esa puede ser una alternativa para ayudarlos a ustedes, ¿ya? Eh, sí, alguien dice por ahí raro que las comunidades no firmen contratos. A nosotros nos ha pasado que los administradores no han querido firmar. Claro, es la, es la, mm, es la contraparte también, pues. Yo igual, yo prefiero que los contratos se firmen, me parece que es un marco adecuado, pero si eso no ocurre, insisto, proponer las condiciones tanto económicas como de servicio puede ayudar a enmarcar cómo se presta la relación contractual. Y no hay exigencia de horario específico, ¿ya? No puede ser exigido, no les pueden exigir ni tantas horas semanales, ni nada, pero sí ustedes dentro de su servicio, y hay muchos administradores que lo hacen, ofrecen estar presente 1 o 2 días a la semana en la comunidad en particular. Otros, en vez de eso, prefieren tener un canal online ahí a gusto del consumidor, digamos. Cada uno puede prestar el servicio que presta de la forma como lo estime más conveniente. Pero claro, no es exigible. Que a ustedes les exijan horario, no, porque efectivamente pasaríamos a hablar de una suerte
relación más bien laboral, ¿no? Y no es eso lo que ocurre en el caso de ustedes. Bueno, si hay dudas sobre estas cosas, insisto, pueden planteárselas a Adriana y podemos armar en cualquier momento un breve webinar sobre algún punto de interés. Sí, me parece genial. Bueno, todos que tienen mi número también, los dejé invitados para nuestro grupo de Castor News, donde constantemente estamos invitando a este tipo de actividades, donde les envío después la grabación para que la puedan revisar y compartir con sus equipos. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, te dejaron acá unas felicitaciones. Ingrid te responde, allí Gracias. la tienes. Gracias a todos y bueno, atentos a las comunicaciones para que nos volvamos a encontrar.